Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy concluiremos con el capítulo 15 y sexto de Estudiemos la Biblia, Carta a los Romanos, capítulos 15 y 16. Con esto comenzaríamos con el capítulo 15, desde el versículo 1 al 7. Le damos lectura. Dice así: Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunda aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Fin de los versículos. Tal como analizamos en el capítulo anterior, hay que amar a nuestros hermanos, sea fuerte o débil, e incluso, si es necesario, hay que servir de puente para que el otro pase, aun si tenemos que sufrir por ello. Ejemplo, tenemos a los apóstoles, los cuales sufrían por predicar el Evangelio para salvar a las almas, e incluso al mismo apóstol Pablo, incluso lo dejaron al borde de la muerte por intentar salvar por medio del Evangelio a las almas. Pero mayor ejemplo tenemos a nuestro Cristo, el cual sacrificó su propia vida en favor de nosotros, porque así como Él nos ama, así también deberíamos nosotros amarnos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18, nos dice así la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, que ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Fin de los versículos. Así, mis hermanos, el apóstol Pablo les recomendaba a los hermanos romanos que se amaran, que no por nuestra culpa un hermano se pierda o viceversa. Así que amémonos los unos a los otros sin fingimiento, amando de corazón, sin condición, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto, pasaríamos ya a los versículos del 8 al 12. Y dice así: Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito: Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte: Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma: brotará a la raíz de Isaí el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Fin de los versículos. El apóstol Pablo, continuando con el amor al prójimo y servir, nos da el ejemplo de Cristo mismo. Pues Él no vino para enseñorearse de los judíos ni de nosotros, sino a servirles, sanando a los enfermos, salvando y haciendo milagros, pero sobre todo, haciendo su sacrificio por amor a toda la humanidad, para así también cumplir con todas las promesas dadas a los patriarcas. De esta manera
también nosotros los gentiles gozamos hoy del amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, y por esto mismo es digno de alabanza y que nosotros de día en día le glorifiquemos. Como acotación personal, las veces que nos reunimos y nos congregamos en un templo o en la casa de Dios, como quieran decirle, muchas veces lo hacemos llegando con peticiones, nuestras aflicciones, con nuestras tristezas, nuestros lloros. Pero ¿cuántas veces glorificamos a Dios? Por ejemplo, hoy en día hay muchos coros, hay muchas alabanzas, bueno, entre comillas alabanzas porque no son alabanzas en sí, porque la alabanza es de glorificar, ¿cierto? De exaltar. Sin embargo, los coros de hoy en día siempre suelen ser de nuestra aflicción, de lo que yo deseo, de que yo anhelo esto, de que quiero riquezas, de que necesito tu ayuda, de que déjame ver un milagro y tantas cosas así. Pero ¿cuántas veces en el templo o en la casa de Dios se glorifica a Dios? Eso es muy importante. Nosotros debemos siempre glorificarle a Él por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará. Y aún, si nada hace, aún su nombre es digno de alabanza, por el solo hecho de habernos salvado. Continuando, pasaríamos a los versículos del 13 al 24. Dice así: Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticias de Él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de Él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Fin de los versículos. En estos versículos vemos el anhelo de Pablo hacia los hermanos romanos, que Dios le llenara de alegría y paz. Y este amor que Pablo tenía hacia las iglesias se veía en su gran preocupación, en su gran servicio a Dios, al enviar cartas y tratar siempre de enseñar la manera de vivir hacia Dios, pues el anhelo de él era que todas las iglesias pudieran ser recibidas como una ofrenda agradable ante Dios y que, por supuesto, llegaran a la vida eterna. Y mientras tanto, se mantienen en ese mundo, sean apartados de la inmundicia para agradar a aquel que los llamó. Porque él, el apóstol Pablo, tiene el deber sacerdotal, deber que se le otorgó Dios mismo, apóstol a los gentiles. Este amor inmenso por las almas lo llevó a predicar por muchas partes de Europa. Incluso conocemos varias de sus iglesias que quedaron y que se muestran en el libro de Apocalipsis. Y como si fuera poco, él no sabía qué hacer, si vivir o morir, porque si él vivía, lo hacía para la obra de Dios,
porque él quería que el Evangelio se expandiera, que creciera la obra y poder velar por los hermanos. Pero si él moría, él decía que por fin iba a estar con su Cristo. Ojalá ese fuera el mismo sentimiento de nosotros. El amor hacia la obra como la amaba Pablo y el amor a Cristo como también lo tenía Pablo. Por eso él decía con toda propiedad, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Dios nos ayude y nos anime para poder amar la obra del Señor, para poder amar la viña del Señor, así como lo hacía Pablo, y también ese anhelo profundo de que las almas se salven por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Con esto pasaríamos a los versículos 25 al 33. Y dice así: por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Fin de los versículos. En estos últimos versículos, el apóstol mencionaba que quería recolectar las ofrendas que los hermanos de Macedonia habían entregado para el bien de los hermanos judíos, ya que si leemos los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar en la historia que los hermanos judíos estaban pasando un momento muy difícil por escasez en la región. Y aquí se ve el amor de los hermanos. Pero el apóstol sabía que esto era además casi un deber, ya que la bendición que obtuvimos nosotros los gentiles fue por los judíos, como lo vimos en el capítulo 11. Así que los hermanos macedonios lo hicieron con mucho amor, pero también el apóstol Pablo les decía que casi era un deber. Y luego el apóstol Pablo les decía que una vez que terminara de entregar las ofrendas, viajaría a Roma, sin saber el apóstol Pablo que todo ya estaba en las manos del Señor, que Dios ya tenía todo en sus manos. Pues podemos ver en los Hechos de los Apóstoles que cuando Pablo volvió a Jerusalén, apeló al César, ya que estaba en medio de un problema muy grande, y como apeló al César, él tuvo que ahora ser llevado a Roma. Así que de todas maneras, Dios le concedió la bendición de poder visitar a los hermanos romanos por algún tiempo. Pero, ¿qué más podemos ver en esto? Que el apóstol Pablo, a pesar de que era un hombre muy importante para Dios, un hombre muy esforzado, más de lo que podremos 10 de nosotros, 20 de nosotros, aún así, el apóstol Pablo rogaba la oración a la iglesia y le pedía que intercedieran por él, que oraran por él a Dios, para que él lo librara del mal, inclusive de los incrédulos, que él no sabía que se iba a encontrar con ellos, y a la final, lamentablemente, ellos le salieron al encuentro en Jerusalén, provocando todo ese problema que él tuviera que apelar al César. Pero todo estaba en el plan divino, todo estaba en el plan del Señor, porque incluso en ese momento tuvo la oportunidad también de poder predicarle el Evangelio al rey Agripa. Lamentablemente, hasta donde sabemos, no se convirtió, pero el mensaje quedó. Quizás en algún momento de su vida lo hizo, y si así es, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, concluimos ahora con el capítulo 15 y pasaríamos ahora inmediatamente al capítulo 16. ¿Por qué los hice juntos? Porque el capítulo 16
Mayormente son salutaciones finales y algún consejo que otro. Por lo tanto, pasaríamos ahora al capítulo 16 y lo voy a leer como lo hice en el capítulo 13. ¿Ya? Así que voy a leer completamente el capítulo para luego recibir la enseñanza que nos da este capítulo 16. Pasamos a leer entonces. Romanos capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales que me cuento yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacado entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegronte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo le mandan saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se le ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Saludos de mi parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno, que ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Fin de los versículos. Es increíble, hermanos, uno de repente analiza, ¿cierto?, de Pablo, y la mayoría tiene salutaciones finales. Y es tierno y hermoso ver el amor que tiene Pablo hacia sus hermanos. Recordar a cada uno, recordar las acciones de los hermanos, lo que han hecho por la obra del Señor, que lo tengan en alta estima, y su preocupación por cada uno de ellos. Es increíble el amor que tenía Pablo hacia la hermandad, hacia, como él decía, ¿cierto?, sus hijos del Evangelio. Y el apóstol Pablo mostraba al final de esta carta, a pesar de que toda la carta le demostraba que estaba preocupado por ellos, al final nuevamente les advertía que tuvieran cuidado, que no se juntaran con aquellos que causaban divisiones y con aquellos que enseñaban otro tipo de doctrina, que tenían que apartarse de ellos.
Y así el apóstol Pablo les decía que tuvieran cuidado con ellos y que debían ser sagaces, astutos, pero inocentes para el mal. Así que, mis hermanos, este consejo hoy en día es para nosotros. No están los hermanos romanos. Toda esta palabra es para nosotros, para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Hoy en día este apóstol Pablo que escribe es nuestro Dios, que hoy en día a través de su palabra nos habla a nosotros y nos advierte de que tengamos cuidado. Con su amor inmenso Él nos cuida, quiere que no nos apartemos de su camino, quiere que continuemos para que lleguemos a la vida eterna y así de esta forma podamos lograr por fin lo que anhelamos con todo nuestro corazón, conocer a nuestro Cristo y vivir eternamente junto a Él. Mis hermanos, terminamos con la carta a los romanos. Fue muy maravilloso estudiarlo, muy bonito estudiarlo a fondo, escudriñando las escrituras, comprendí cosas que antes no había entendido, cosas que lamentablemente algunas veces en las iglesias no se enseñan, que debería ser doctrina básica. Pero hoy en día, gracias al amor del Señor, he podido comprender y ojalá también ustedes hayan podido aprender algo. Nuevamente lo digo, no es un estudio profesional, no soy teólogo, soy un simple hermano con el deseo de poder compartir lo que yo vaya aprendiendo a través de estas cartas. Hay otros que estudian según la teología, según la historia, según otros tipos de ciencias, pero yo la estudio tratando de buscar a mi Cristo en las Escrituras, como también fortalecerme la fe y poder mejorar cada día para Él. Así que mis hermanos, ha sido un gusto tremendo. Pronto ya pasaríamos a Primera de Corintios y luego así iríamos pasando libros a libros. Espero, con todo mi corazón lo deseo, que ya desde junio pueda comenzar con la carta a Corintios y poder terminarlo también a final de junio, como lo hice en este caso con la carta a los romanos. Y espero poder cumplir con esto con todo mi corazón, lo anhelo, porque de verdad que estudiando las escrituras cada día me siento más cerca de Cristo. Que mi Dios les bendiga y que tengan un lindo día y un buen fin de semana. Dios les bendiga.